Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tenemos un tema que va a encender pasiones. Prepárense porque vamos a zambullirnos de nuevo en el fascinante mundo de Can Yaman, sí, el mismísimo, el dios turco que nos tiene a todas y a algunos, no nos engañemos, con el corazón a 1000 por hora. Y como bien indica el título, vamos a profundizar en un aspecto que hasta ahora ha permanecido envuelto en misterio, el papel crucial de su médico en su meteórico ascenso a la fama. Prepárense para una dosis de chisme explosivo. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar la historia detrás de la leyenda de Can Yaman, pero no desde la perspectiva habitual de sus exitosas novelas, ni tampoco centrados en sus apasionados romances, aunque prometo que tocaremos el tema de refilón, es inevitable. Hoy vamos a escuchar la historia de sus inicios, de sus pasos iniciales en el mundo del espectáculo, contada por una fuente que hasta ahora se había mantenido en las sombras, su médico. Sí, así como lo escuchan. Tenemos acceso a información privilegiada, a detalles exclusivos que nos van a revelar una faceta completamente nueva de cómo Can Yaman se convirtió en la estrella internacional que hoy conocemos y amamos. Pero antes de que nos adentremos en este mar de secretos, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos en el canal, si son fans acérrimos de las novelas turcas, si les apasiona el mundo del entretenimiento y los cotilleos de las celebridades, suscríbanse. No duden ni un segundo en presionar ese botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los chismes más candentes, análisis exhaustivos y por supuesto, todos los detalles sobre sus estrellas favoritas. Así que listos, preparadas y con las antenas bien puestas para el chisme. Empezamos. Ya todos sabemos, y si no lo saben se los recuerdo, que Can Yaman es un actor turco de renombre mundial. Con su carisma arrollador, su físico escultural y su talento innegable, ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todos los rincones del planeta. Pero, ¿cómo llegó a ser la estrella que hoy brilla con tanta intensidad? ¿Cuál fue el camino que recorrió, lleno de desafíos y de oportunidades, para alcanzar la fama? La respuesta, como suele ocurrir en las historias de éxito más impactantes, es compleja, multifacética y llena de detalles fascinantes. Y uno de los secretos mejor guardados, al menos hasta ahora, es la profunda y significativa relación que mantuvo, y aún mantiene, con su médico. Resulta que el médico de Can Yaman, cuya identidad, como mencioné anteriormente, vamos a proteger por motivos de privacidad y ética profesional, no es solo un profesional de la salud, sino que ha sido, y sigue siendo, una figura clave en la vida de Can, especialmente en los primeros y cruciales años de su carrera. Este médico, cuyo nombre solo revelaremos en caso de extrema necesidad y con su consentimiento, ha sido un confidente de confianza, un consejero sabio y sobre todo, un apoyo incondicional y constante para Can. A través de fuentes directas y confidenciales, hemos logrado obtener información exclusiva que arroja una nueva luz sobre los primeros pasos de Can en el competitivo mundo de la actuación. Según las fuentes que hemos consultado, todo comenzó en Italia. Sí, así es. Muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero Can Yaman creció y se formó en Italia. Estudió Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe y posteriormente trabajó en el campo legal durante un tiempo. Sin embargo, la pasión por la actuación, por el arte de la interpretación, siempre estuvo presente, latente en su interior, como un fuego que esperaba el momento oportuno para encenderse y mostrar todo su esplendor. Fue su médico en ese momento crucial de su vida, quien percibió esa chispa, esa energía vibrante, ese potencial innegable que emanaba Can. Fue él, su médico, quien lo impulsó, lo animó, lo instó a perseguir sus sueños, a dejar de lado la abogacía, un camino seguro y prometedor, y a enfocarse de lleno en la actuación, un mundo lleno de incertidumbre y de desafíos. El médico, conociendo a fondo el potencial de Can, supo ver el diamante en bruto que se escondía tras su apariencia, tras su timidez inicial. Le sugirió con convicción y entusiasmo que regresara a Turquía, su país natal, la tierra que lo vio nacer y crecer. Le habló con detalle y compasión de las increíbles oportunidades que se presentaban en la floreciente industria del entretenimiento turca, de la creciente demanda internacional de las series turcas, que ya estaban empezando a conquistar el mundo entero. Le relató con entusiasmo contagioso sobre el éxito rotundo que estaban cosechando los actores turcos a nivel global, convirtiéndose en ídolos y en referentes de belleza y de talento. Y sobre todo, le aseguró con total certeza que Can tenía el talento innato, el carisma natural,
la determinación inquebrantable y la disciplina necesaria para triunfar, para escalar hasta la cima del éxito. Este consejo o este empujón fue absolutamente crucial. Fue el catalizador que Khan necesitaba para dar el salto, para atreverse a perseguir sus sueños, para abandonar la seguridad que le ofrecía su vida en Italia y aventurarse en un mundo desconocido y lleno de desafíos. El médico, sabiendo que Khan poseía un físico imponente, una presencia arrolladora y una capacidad de comunicación excepcional, creía firmemente que su potencial era ilimitado, que podía alcanzar las mayores cimas. Le insistió con vehemencia en que el mercado turco necesitaba rostros nuevos, talentos frescos, actores con la capacidad de conectar con el público, y que Khan encajaba, a la perfección, en ese perfil. Le habló del auge imparable de las series románticas, de la creciente popularidad de los galanes turcos, de la fascinación que generaban sus historias, y le convenció con argumentos sólidos y convincentes de que su lugar, su destino, estaba en Turquía. Pero la decisión no fue fácil. Khan tuvo que dejar atrás su vida en Italia, sus raíces, su trabajo, sus amigos, su zona de confort. Tuvo que enfrentarse a la incertidumbre, a los miedos y a las dudas que asaltan a cualquiera que se atreve a romper con lo establecido y a perseguir un sueño. Además, la industria de la actuación es un mundo implacable, lleno de obstáculos, de competencia feroz, de rechazos y de sacrificios. El médico, consciente de todo esto, se convirtió en su principal apoyo, en su ancla, en su faro en medio de la tormenta. Le ayudó a prepararse para la mudanza, a organizar el traslado de sus pertenencias, a entender los trámites legales y burocráticos que implicaba. Le ayudó a contactar con profesionales del sector, con agentes, con representantes, con directores de casting, con otros actores. Le brindó su apoyo incondicional para que pudiera moverse con seguridad y con confianza en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo. Y aquí, mis queridos seguidores, es donde la historia se pone aún más interesante, más jugosa, más reveladora. El médico, además de ser un apoyo emocional, un consejero, un amigo, también fue, en cierta medida, un asesor de imagen. Sí, como lo oyen. Le ayudó a Khan a pulir su apariencia física, a cuidar su cuerpo, a potenciar su imagen, a mostrar la mejor versión de sí mismo al mundo. Le recomendó, con base en sus conocimientos médicos y estéticos, dietas equilibradas, rutinas de ejercicios adaptadas a sus necesidades y a sus objetivos, y tratamientos estéticos que le ayudaron a lucir esa imagen, ese físico escultural, esa belleza arrebatadora que hoy tanto admiramos y que tanto nos gusta. El médico, con su visión profesional y su profundo entendimiento del mundo del espectáculo, entendía que en ese mundo, la imagen, la presentación, el aspecto físico, es, sin duda, un factor fundamental, un elemento clave para el éxito. Pero el apoyo del médico no se limitó a aconsejarle sobre su aspecto físico. También le brindó un apoyo invaluable en el aspecto psicológico, en el plano emocional. Le ayudó a lidiar con la presión, con el estrés, con las críticas que inevitablemente recibiría una vez que se convirtiera en una figura pública. Le enseñó a desarrollar herramientas de resiliencia, a mantenerse firme, a creer en sí mismo, a confiar en sus capacidades, a no dejarse afectar por los comentarios negativos, por las opiniones destructivas o por las envidias propias de este mundo. Le preparó para la fama, para el éxito, para la vida que le esperaba, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus desafíos. Le enseñó a gestionar las emociones, a mantener la calma en situaciones adversas, a afrontar los retos con valentía y con determinación. Según la información que hemos recabado, el médico también fue fundamental, un pilar esencial, en los primeros y cruciales castings de Khan. Le ayudó a prepararse para las audiciones, a ensayar los guiones, a practicar la entonación, a pulir su actuación, a desarrollar su personaje. Le enseñó a proyectar su voz, a modularla, a controlar sus gestos, a conectar con la cámara, a transmitir emociones. Le dio consejos prácticos sobre cómo desenvolverse en el set, cómo relacionarse con los directores, con los productores, con los otros actores, con el equipo técnico. Le dio consejos sobre cómo destacar entre los demás aspirantes, sobre cómo dejar una impresión duradera en los directores de casting, sobre cómo mostrar su talento y su potencial. Le ayudó a desarrollar su confianza, a creer en sus capacidades, a vencer el miedo escénico y a brillar con luz propia. Y el resultado, como todos sabemos, fue espectacular, sorprendente e admirable. Can Yaman comenzó a conseguir pequeños papeles en series turcas, papeles secundarios que le permitieron foguearse, aprender, crecer y demostrar su valía. Hasta que finalmente llegó la gran oportunidad, la serie Dolunay, conocida en español como Luna Llena, que protagonizó junto a la talentosa Ozge Gurel.
Esta serie, que mezclaba romance, comedia y drama, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional. Fue el punto de inflexión en su carrera, el momento que lo catapultó a la fama. A partir de ahí su fama no hizo más que crecer, expandirse y consolidarse. La serie Erkenci en español Pájaro Soñador, también con la hermosa Demet Özdemir, consolidó su éxito, lo elevó a otro nivel. La química innegable entre Can y Demet, la historia cautivadora, su físico impactante, su talento desbordante, su carisma inigualable, lo convirtieron en un fenómeno mundial, en un ídolo de masas. Las fans de todo el mundo, de diferentes culturas y nacionalidades, se enamoraron perdidamente de él, se rindieron a sus encantos. Sus redes sociales se inundaron de seguidores, de mensajes de admiración y de cariño. Las revistas de moda, los medios de comunicación, los programas de televisión de todo el mundo lo cubrieron, lo entrevistaron, lo analizaron, lo elogiaron. Can Yaman se convirtió en el galán más deseado del momento, en el actor turco más popular, en un referente de belleza y de estilo. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitirles? Pues simplemente a demostrar que detrás de cada estrella que brilla en el firmamento, hay un camino lleno de esfuerzo, de trabajo duro, de perseverancia, de sacrificios y sobre todo, de apoyo incondicional. La historia de Can Yaman es una prueba irrefutable de ello. Su médico, con su visión, con su consejo, con su apoyo inquebrantable, fue un elemento clave, un factor determinante en su ascenso a la fama. Fue un mentor, un amigo, un confidente, un impulsor, un guía. Fue la persona que creyó en él, que lo empujó a perseguir sus sueños, que lo ayudó a superar los obstáculos, que lo acompañó en su camino hacia el éxito. La relación, la amistad, la complicidad entre Can Yaman y su médico es un ejemplo inspirador de cómo una buena amistad, un buen consejo, un apoyo incondicional y un amor incondicionado pueden marcar la diferencia en la vida de una persona, pueden cambiar su destino. Es una historia de perseverancia, de trabajo duro, de dedicación, de sueños cumplidos, de metas alcanzadas, de éxito merecido. Es una historia que nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños, a luchar por lo que creemos, a no rendirnos ante las adversidades, a rodearnos de personas que nos apoyen, que nos impulsen, que crean en nosotros. Es una historia que nos enseña que con esfuerzo, con pasión y con el apoyo adecuado, todo es posible. Y ahora, después de haberles contado esta increíble, fascinante, reveladora historia, les pregunto, mis queridos seguidores, ¿qué opinan? ¿Conocían esta faceta, esta parte tan importante de la vida de Can Yaman? ¿Les sorprendió la importancia, la trascendencia, el papel fundamental que tuvo su médico en su vida y en su carrera? ¿Qué reflexión les genera esta historia? ¿Qué conclusiones sacan? Cuéntenme en los comentarios, quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus puntos de vista. Me encanta leer sus comentarios, sus reflexiones, sus interpretaciones. No se corten, la caja de comentarios está abierta para ustedes. Exprésense libremente. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo, por su tiempo, por su atención, por su fidelidad. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya resultado informativo, que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y sobre la importancia del apoyo en la vida de una persona. Si fue así, no olviden darle un like, un me gusta, un corazón al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que sean fans de las novelas turcas, que sean amantes del chisme y que disfruten de la vida. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando sobre sus estrellas favoritas y a seguir compartiendo con ustedes las últimas noticias y los chismes más jugosos. No se pierdan los próximos vídeos. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que estén al tanto de todas las novedades, de todos los análisis, de todos los chismes. Tengo muchas sorpresas preparadas, muchos más chismes jugosos, muchos análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y mucho contenido sobre sus estrellas favoritas. Estén atentos porque se vienen cosas muy interesantes, muy emocionantes. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no se olviden de comentar. Chao, chao. Les mando un abrazo enorme. Y recuerden, siempre persigan sus sueños.